Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloriestela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Juez Administrador del Sistema, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación. Con esta videoconferencia se pretende dar una motivación a todos los servidores judiciales y las personas externas del sector justicia, invitándolos a observar cuáles han sido los cambios desde la metodología del aprendizaje hasta el modelo de trabajo en los despachos judiciales. Asimismo, motivarlos para el cambio, para la innovación del conocimiento tan necesarios en este tiempo de crisis y de pandemia, donde el uso de las tecnologías cobra vital importancia. En el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Enrique Peña Salgado, quien es abogado especializado en regulación y gestión de las comunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. También posee una especialización en Derecho Procesal de la Universidad Libre, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja, España. También el doctor Peña se ha desempeñado como juez de la República y profesor universitario en diferentes instituciones de educación superior de nuestro país. Es formador, asiduo formador de nuestra escuela judicial y actualmente es magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado, el doctor Héctor Peña, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Héctor Enrique Peña Salgado. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Doctora Valeria Lucero, muy buenas tardes. Un saludo respetuoso para el Consejo Superior de la Judicatura, para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, representada en sus cabezas la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, la doctora Marilucero Novoa Moreno. Para mí es una alegría, una satisfacción grande poder compartir con ustedes estos momentos. Bien, pienso que con esta respetuosa saludo a las directivas, me resta saludar a todas las personas conectadas. En este momento tenemos 190.000 personas conectadas, cosa que me alegra mucho. Tenemos asistencia a las diferentes instituciones del Estado, tenemos asistencia de los abogados litigantes, tenemos asistencia de ciudadanos común y corriente. Entonces, con eso voy a compartir cámara con ustedes, voy a compartir pantalla e iniciamos nuestra presentación. Muy bien, entonces damos comienzo. Pues bien, como dijo la doctora María Lucero, esto obedece a un programa que estableció la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en materia de tecnología y telecomunicaciones, y estamos de mi parte en la cuarta conferencia. Sé que la escuela ya va adelante. Pero en lo que a mí corresponde, el día de hoy, conforme a la programación, está un poco la parte motivacional y mirar los efectos que tiene la capacitación en tecnología con respecto a la ciudadanía, con respecto a la sociedad. Y voy a hacerla un poco informal, me excusan ustedes si soy muy informal, pero en general la idea es hacer agradable la presentación. Entonces miremos todas las caricaturas que han salido en los periódicos con respecto a la actividad judicial y a la actividad de los abogados litigantes. Y miren este funcionario judicial a quien se le tomó la foto a las 2 de la mañana en su casa lleno de ojeras, haciendo la gestión documental, que es muy importante el tema, gestión documental, porque no basta recibir los mensajes de datos, sino hay que gestionarlos. Entonces, este funcionario judicial se le tomó la foto a las 2 de la mañana en su casa, lleno de tinto, por eso tiene ojeras y ya el tinto le sale por los ojos. Pero vean la satisfacción del abogado litigante que a las 9 de la mañana estaba jugando básquetbol y
le llegó la notificación del Estado por su WhatsApp. Esa cara de satisfacción que tiene ese abogado litigante, pues no se la cambia a nadie. Digamos que hoy tenemos dos caras de la moneda, uno de gran sacrificio, de aprendizaje, y el otro de servicio a la comunidad. Por eso les decía que esta presentación va a ser muy informal, pero tiene un gran contenido social porque voy a mostrarles cuáles son los efectos que hoy en día tenemos con respecto a la aplicación de las tecnologías. Pero vean esto, es la novia penalista que le tocó modificar su casa de habitación y advertirle a la familia que mientras esté en audiencia nadie la moleste. Entonces, observen que esto nos cambió la vida desde los abogados litigantes hasta los servidores judiciales. Entre, por favor, dice nuestra abogada litigante. En fin, extrañamos cosas del pasado, indudablemente, y una de las cosas que más extrañamos los que fuimos citadores es la carretilla para transportar los procesos ahí en el Hernando Morales, que lo llamamos el Ferrari. Esta foto es del Hernando Morales. Ya está desocupada porque trataremos en adelante de gestionar nuestro proceso vía internet y proceso digitalizado. Entonces el Ferrari ya quedó engarajado en cualquier pasaje del edificio judicial. Lo extrañamos muchísimo, pero debemos acostumbrarnos a que los cambios traen renuncias. Uno debe renunciar a ciertas cosas que el cambio exige la renuncia. Y una de las renuncias es que ya no vamos a transportar nuestros procesos en nuestro Ferrari. Pues bien, esa imaginación la daba a muchas personas para crear cosas. Y dentro de la creación de las cosas se modificó el protocolo de iniciación de las audiencias. Entonces, por ahí en el trasegar de esto de la academia, me encontré con este avatar que se idearon. Le ruego que le dediquen un minuto para darle comienzo a cualquier audiencia de un proceso. Observen hasta dónde llega la imaginación de nuestros servidores judiciales para darle satisfacción a los derechos de nuestros usuarios. Bien, es parte de lo que se ha construido en medio de la necesidad, pero lo que más me ha impactado a mí es el rostro de esta mujer, la mejor juez que dicen ha existido en la historia de Estados Unidos. Y momentos antes de su muerte, acordémonos que falleció recientemente, dijo estas palabras: me gustaría que la gente pensara en mí como una jueza que hizo lo mejor que pudo con el talento limitado que tenía. Estas son unas palabras maravillosas que nos invitan
a dar de sí lo mejor de sí. Dar de sí lo mejor de sí. Por cuanto esperar o que alguien le ayude a uno, no. Es sacrificarse uno, es dar lo que tiene. Y esta juez hizo lo mejor que tenía para los demás sin esperar nada de nadie. Es más, reconoce que su talento era limitado. Entonces, en esa consideración de tener esa satisfacción de haber dado lo mejor de sí, es lo que nos lleva a nosotros a tener aún segundos antes de la muerte una satisfacción de vida. Bien, con estas breves introducciones iniciamos en el tema. Tal vez el ciudadano común y corriente lo único que aspira es al principio de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 25. Tiene muchas definiciones, muchos contenidos. Ahí está transcrita la definición del artículo 25. Pero en esencia consiste en que los ciudadanos tienen derecho a que sus derechos sean efectivamente reconocidos. Esto es, que no basta el reconocimiento en sentencias judiciales, sino que desde el punto de vista material se dé el reconocimiento que afecte la sociedad, que afecte su vida laboral. Lo estoy diciendo afectando es en sentido positivo. Es decir, que alguna incidencia tuvo la actividad judicial oportuna, en tiempo. A eso es lo que nosotros llamamos tutela judicial efectiva. Pues bien, toda la capacitación, todo el trámite procesal tiene por objeto llegar a la tutela judicial efectiva en beneficio de los ciudadanos. Observen que es un imperativo convencional, esto es de aplicación a la legislación interna de nuestro país. Entonces, teniendo como horizonte infinito, obligante, como objetivo principal la tutela judicial efectiva, iniciamos toda nuestra gestión documental. Entonces, esta tutela judicial efectiva implica acceso a la justicia y en el acceso tenemos que hablar de un acceso permanente, 24 horas, 7 horas al día. Observen que no estoy hablando de jornada laboral, estoy hablando de los mecanismos de acceso. Tiene derecho a una defensa, tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene la asistencia de un apoderado y una defensa técnica y, lo más importante, a una justicia sin dilación. Pero para llegar a esta justicia sin dilación, observen la parte final de la presentación. Es necesario del cambio de la cultura organizacional y de la estructura de funcionamiento y de los perfiles del cargo. Observen bien, un cambio en la cultura organizacional, en la estructura para su funcionamiento y en los perfiles del cargo. Esto yo no me lo inventé, hace parte de unos estudios que está haciendo la Universidad Católica de La Plata, Argentina, con estudios de campo que se están elaborando en este momento para Argentina, Chile y El Salvador. Quisieron tomar sistemas judiciales un poco avanzados de América Latina y un poco medios de América Latina y se ha llegado a esa conclusión. El cambio en la cultura organizacional. Seguimos. Igualdad de trato. Y aquí hay otro cambio fundamental en la igualdad de trato, porque lo que se pretende es que las partes tengan igualdad de trato frente al proceso, lo que quiere decir que el juez debe hacer un trato, perdónenme la palabra, desigual para nivelar los derechos de las partes en el proceso. Si hay alguna parte muy débil en el proceso, el juez debe hacer, digamos, un poco de fuerza para que la igualdad sea material. Trámite oral y público y una consulta oportuna de los documentos incorporados al proceso. Esta es la parte que más nos interesa, que la consulta en la nube la puedan hacer los interesados de manera oportuna, esto es, antes de las audiencias, y cuando me refiero a documentos me refiero no solo a lo que era antes papel,
no solo a lo que ahora es documento digital, sino todo aquello que contenga un elemento probatorio como videos, fotografías, audios, en fin, todo el acervo probatorio. Esta consulta debe hacerse antes de las audiencias, no en la audiencia solamente. Quiero decir que las partes deben llegar preparadas a las audiencias y por tal el acceso a la nube debe ser anterior a la celebración de la audiencia. Por eso se dice que la consulta oportuna de los documentos incorporados al proceso. Esta oportunidad debe ser anterior a las audiencias. Bien, entonces, esta tutela judicial efectiva se materializa no solamente en el acceso, también en la tramitación, como lo acabamos de ver, pero tal vez lo más importante es en la ejecución de la sentencia. Observen que la mayoría de nuestras sentencias se quedan en el papel sin que se puedan ejecutar. Ese es un problema que tenemos y hay que superarlo, pero hace parte de la eficiencia del derecho. Entonces debemos preocuparnos no solo por el acceso, por el trámite, sino por hacer sentencias redactadas de tal manera que realmente sean ejecutables. Bien, esta tutela judicial efectiva tiene estas connotaciones. Puede ser judicial, puede ser administrativa. Para el caso nuestro, nos referimos a la tutela judicial. Debe ser continua y efectiva. Cuando hablamos de efectividad, debe decirse que debe producir resultados materializados en torno al derecho que discutió la parte. No teórico, no es el reconocimiento teórico, es el reconocimiento material de su derecho. Entonces, cuando vamos al reconocimiento material de su derecho, forzosamente tenemos que introducirlo en una red, y esa red está formada por datos. Entonces, cuando hablamos de los datos que se suben en la red, como son las sentencias judiciales para hacerlas efectivas, nos toca promover un cambio que lo está promoviendo la ONU en esta Carta Internacional de los Datos Abiertos, y nos cambia un tanto el principio a la intimidad y la protección de nuestros datos personales, porque lo que está proponiendo la ONU es que el principio general, bueno, en verdad son 6 principios, el principio general nos los cambia un poco, y en adelante vamos a decir que los datos por regla general sean abiertos, que los datos de una persona se suban al Estado, o sea, a todo el staff de almacenamiento de información y de gestión documental del Estado una sola vez en la vida. Es la teoría de una sola vez. Ustedes la van a encontrar repetidas veces cuando consulten todo el tema de gestión documental. ¿Qué significa una sola vez? Que el ciudadano solamente tiene la obligación de subir una sola vez a las plataformas su documentación, y el Estado debe administrarlas para que esté a disposición de las autoridades cada vez que la requiera la autoridad, y así liberar al funcionario de presentar la fotocopia y la cédula de ciudadanía al 150%, 200 veces en la vida o más veces en la vida. Es decir, cada vez que uno va a una oficina pública o privada, debe llevar uno su carpetica con 10 fotocopias al 150%. Entonces, lo que se quiere es que el ciudadano transite libremente por las calles, por sus servicios públicos, que sus datos estén protegidos, pero con el principio de datos abiertos. El principio de datos abiertos significa que el gobierno debe administrar los datos y proteger los datos de la intimidad. Entonces, sí se acoge el principio de datos abiertos, pero con la protección de la intimidad por parte del Estado. Como nosotros somos representantes del Estado, quiere decir que los datos que subimos de una persona a la red de carácter público deben proteger su intimidad, no importa que los datos sean abiertos, porque lo que subamos a la red debe tener de todas formas el principio de protección a la intimidad.
Entonces, excepcionalmente los datos van a ser cerrados. Por regla general, los datos son abiertos y nosotros decidimos, para no afectar a las personas, qué datos subimos de carácter cerrado. Todo bajo el principio de una sola vez. Entonces, el segundo principio de la Carta Internacional es de que los datos deben ser oportunos y exhaustivos. Esto es, que cuando los necesite el Estado o el ciudadano, estén a disposición del Estado y del ciudadano en el momento en que se requieren. Por eso debe ser oportuno. Y exhaustivo es en el sentido de que deben ser relevantes para la gestión de que se esté tramitando. Nosotros no podemos hacer uso indiscriminado de datos, solamente podemos traer los datos a nuestro proceso judicial en cuanto que interesen al proceso judicial. Ese es el término correcto, posibilidad. Y los gobiernos deben proporcionar esos reglamentos y esa oportunidad tecnológica para el manejo de sus datos y el acceso a los datos por parte de las entidades públicas. Bien, este sería nuestro segundo principio. El tercero, accesibles y utilizables. Ahí vamos a hablar de tecnología de todas maneras, porque debe ser fácilmente accesible y utilizable en los portales donde sean guardados por el Estado y a disposición del ciudadano para su corrección. El cuarto, que se desprende de los anteriores, es que sea compartible e interoperable entre entidades públicas y con el ciudadano. Entonces, al ser compartible e interoperable, da un efecto multiplicador de autenticidad. Esto es, tanto se usa el documento que ya nadie tiene duda de que es auténtico por el mismo uso que le da la comunidad. O sea, la sociedad se encargó de darle autenticidad al documento y ya no necesitamos efectos de autenticación de documentos, pues esto la sociedad ya se los ha dado. Acordémonos que el origen del notariado es ese, es la confianza que da la comunidad, la sociedad, a una persona para que dé fe pública. En este caso, la red tiene la confianza de que el documento que está administrando es tan confiable que todo el mundo así lo ha considerado que es un documento auténtico. Por eso en la Filmina nos dicen que tiene un efecto multiplicador los datos en la red. El quinto, pues indudablemente que mejora el gobierno, participa la ciudadanía del gobierno en la toma de decisiones y se puede hacer control. Esto es lo que se llama que el hermano menor está controlando al hermano mayor. El ciudadano está controlando a su Estado para hacerlo más democrático. ¿Y qué están haciendo los funcionarios? De ahí que sea necesario este nuevo concepto que hay de rendición de cuentas por los servidores públicos para con la ciudadanía. Y el último principio es que debemos aceptar definitivamente la innovación. Si nosotros aceptamos la innovación, aportamos al país desarrollo económico, aunque ustedes no lo crean. Pero el hecho mismo de economizar tiempo, de evitar gastos procesales, es un aporte a la economía, porque el dinero se gasta, pero digamos que ya tendríamos la posibilidad de invertirlo en alguna cosa, ojalá productiva, o así no sea productiva, pero es en beneficio del ciudadano. Entonces, tengamos la esperanza de que el desarrollo también puede llegar por efecto de la utilización de las redes y las comunicaciones. Ahí están los datos documentales para quien quiera investigar. A propósito, esta presentación está disponible para quienes quieran adquirirla. Me cuentan y se las enviamos a través de la escuela o personalmente se las envío. Y aparece otro documento muy importante que hay que manejarlo concomitante con el anterior, y lo vamos a llamar la Declaración Universal de Archivos. Esta Declaración Universal de Archivos es muy importante porque nos toca de frente con la gestión documental judicial.
y significa que toda decisión que tome la autoridad pública, en este caso judicial, debe quedar registrada a disposición del público, o sea, de nuestra sociedad, en papel o en datos digitales. Como ya estamos trabajando en datos digitales y estamos dejando el papel a un lado, pues ya diremos que toda la decisión pública debe quedar registrada en datos de naturaleza pública. Esa es la esencia de la Declaración Universal de Archivos. Claro, aparejado con el ingreso, con el acceso del documento, viene el tema de la evidencia o la autenticación, la administración de esos documentos, de cómo va a aportarle esa administración a la democracia, a la transparencia y cómo se va a construir una memoria social colectiva hacia el futuro. Es importante reconocer que hay una nueva función dentro de los empleados judiciales y es la archivística. La archivística en dos sentidos, como gestión documental y archivística como archivo de los documentos. En este momento, por ahora, en esta charla, solamente nos vamos a referir a la archivística como gestión judicial. Bien. Y nos adentramos ya específicamente en el documento judicial. Nosotros necesitamos en nuestra mente tener tres conceptos, pero de esos tres conceptos solamente va a salir uno. Los conceptos son los siguientes. ¿Cuáles son los elementos tecnológicos que vamos a utilizar? ¿Qué documentos vamos a recibir en esos elementos tecnológicos? ¿Qué gestión le vamos a dar a esos documentos? Y el más importante, ¿cuál es el valor jurídico de nuestras acciones frente al ciudadano? Entonces, tres conceptos en uno. Vamos a utilizar herramientas tecnológicas. Esas herramientas nos van a servir para hacer gestión documental y esa gestión documental va a afectar o a beneficiar, en doble sentido lo digo, los derechos de las personas. Si tenemos claro que nuestra gestión afecta o beneficia los derechos de las personas, debemos tener claro también que la gestión documental es la que tiene sus efectos. Bien. Como son conceptos un poco nuevos, de pronto los intuimos, pero no somos capaces de enfrentarlos, entonces la escuela judicial ha tenido, digo yo, el acierto desde hace unos 15 o 20 años de proponer un modelo de capacitación distinto y diferenciado de las universidades públicas y facultades de Derecho. Este modelo de capacitación que optó la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y dada la crisis de las facultades de Derecho de América Latina y del mundo, porque yo pensé que era de América Latina nomás, y la crisis es del mundo en las facultades de Derecho, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, todos están en pos de cambiar el modelo de abogado que se está construyendo. Entonces se investigó por los modelos de capacitación. Y oh sorpresa, el modelo de capacitación que tiene la Escuela Rodrigo Lara Bonilla es el modelo que va a influir para la formación de los nuevos abogados del país. Y va dirigido a que se solucionen problemas desde el aprendizaje del derecho. Y eso es lo que tiene la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hay que solucionar problemas y a través de solucionar problemas se va adquiriendo el conocimiento. Esto implica que el modelo no lo cambian, nos cambia la estructura desde la infancia de aprendizaje y vamos a tener una resistencia al cambio. Y este diálogo que estoy proponiendo a las personas que me están escuchando es que aceptemos, por lo menos que escuchen que es necesario la aceptación de un nuevo modelo pedagógico y didáctico para el aprendizaje del derecho. Entonces, todas estas temáticas quiero que ustedes las vayan induciendo en esta conferencia
que les hablé de gestión documental, les hablé de la gestión documental en la red y paso a hablarles del modelo pedagógico. Y es muy importante que las dos cosas vayan juntas porque necesitamos aprender. Ya explico bien esta relación que hay. Entonces miren la relación que existe. El cambio que se da es muy profundo comparando la universidad con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Observen que el profesor, lo que nosotros llamamos profesor, ya no está arriba, ya no está mandando ni está en el salón, en la parte más alta del salón, no está dictando la cátedra conferencial que nos estaban diciendo, sino que está abajo, al mismo nivel de los estudiantes. Observen bien la gráfica. ¿Y a qué se le va a rendir respeto hoy en día? Al contenido, esto es, al conocimiento. Y la labor de lo que llamábamos profesor, que ya en la escuela se cambió a discente, y ahorita estamos en el trabajo de aprender. Yo estoy vinculado a la escuela como discente y me ha quedado un poquito grande entender que ya la labor de discente no es necesaria, que la labor de discente hay que dejarla a un lado y pasamos a una nueva labor que se llama mediador o orientador, que es lo que tenemos en el vértice de la izquierda de la gráfica. Ese mediador orientador está en igualdad de condiciones al estudiante y el estudiante es el que construye su conocimiento a través de una didáctica que le permita resolver problemas de la vida cotidiana. Esa es la esencia del cambio de modelo en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, el conocimiento debe irse asumiendo para resolver problemas. Esto es, la teoría que nosotros llamamos teoría debe de inmediato reportarse en la solución de un problema que le aqueja a nuestra sociedad. ¿Y quién lo hace? Pues el estudiante, o sea, el discente, esto es, los jueces, empleados, inclusive los ciudadanos común y corriente, porque esta es una construcción colectiva. Bien, entonces el modelo de capacitación de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla es una participación de todos para abordar el conocimiento. Y una vez abordado el conocimiento, debe producir beneficios a la sociedad. En ese beneficio a la sociedad nos impone cambios. Voy a proponer algunas cosas que nos afectan judicialmente y ya les digo, esto no es construcción mía, sino son estudios sociológicos que se están haciendo en este momento. Entonces, parte de eliminar problemas y solucionar problemas con ese conocimiento, dirijámoslo a eliminar todo tiempo procesal fuera de lo razonable, elemental, necesidad que nosotros imaginamos que influye mucho. El juez es el que gerencia el proceso, no las partes. El ritmo procesal, el tiempo procesal depende del juez. En esto vamos a afinar un poquito el punto de juez director del proceso y observen que ya no es un solo juez director del proceso, sino un juez gerente administrador del proceso. Entonces, al concepto que nosotros veníamos manejando, hay que sumarle el juez gerente, el juez administrador e incluirle la administración del proceso para reducir tiempos procesales. Las pruebas y el periodo probatorio dependen del juez. Y un punto claro, hay que eliminar el uso del papel. No tenemos otra alternativa. El mejor innovador lo tenemos al frente. Ustedes que han asistido conmigo a esta charla saben que el mejor innovador que se nos presentó y que nos obligó a hacer cambios de actitud, de adquirir conocimiento, se llama COVID-19. Mientras tengamos el COVID-19, tenemos que adoptar, eliminar el uso del papel. Es una máxima que tenemos en este momento. Y esta función de gerencia del proceso, de administrador del proceso, no se puede delegar por parte del juez en otra persona. Ahora, en la medida que delegue, pues va perdiendo autoridad porque quien recibe la delegación va a recibir
esa facultad de liderar todo un proceso hacia adentro de los juzgados, hacia adentro de los tribunales o hacia adentro de los distritos judiciales. Entonces, observen que nos exige este modelo de capacitación un afinamiento a las funciones como líder judicial para conseguir un beneficio en favor de la sociedad. No hay otra explicación. Entonces, este nuevo juez que estamos proponiendo, director, gerente, administrador del proceso, debe ordenar su despacho, debe empoderar al personal del juzgado con mucho respeto, asumir responsabilidades como líder de un grupo social y gestionar el tiempo de todos. Entonces, como líder debe identificarse e influir en la vida de las personas. ¿A quién se le llama líder? Aquella persona que con sus ideas y sus conocimientos es capaz de dirigir el futuro de una persona, de las personas que lo siguen. Y dirigir esa persona lo hace asignándole responsabilidades y asignándole esa autodirección de su ser, y eso se llama empoderamiento. Pero ese empoderamiento no se gana obligando a las personas, infundiendo miedo, gritando, siendo una persona arbitraria, incumplidora de su deber. No, se gana participando con ellos del proceso de conocimiento. Se gana infundiendo respeto y siendo respetuoso. Se gana con confianza, no con miedo. Se gana con insinuación, no con esa autoridad, digámosle, sin discusión. Entonces, se va a proponer un modelo de toma de decisiones para que el miedo sea desterrado de los despachos judiciales y el liderazgo se ejerza con democracia, con oportunidad de participar de las decisiones para todos los miembros del equipo de trabajo. A eso me refiero con esta filmina. Por eso el muñequito del robot nos dice, y lo más importante, predicar con el ejemplo. Bien. Entonces, tenemos la definición del líder, que ya le gasté algún tiempo. Voy a tratar de avanzar un poco más, porque el tiempo mío también lo necesito al final. Entonces, con estos elementos sustanciales de liderazgo, con unos seguidores, con un empoderamiento, con democracia, con respeto hacia los demás, con trabajo del equipo, es que nos vamos a defender en el futuro próximo, diría yo, de inmediato, en presencia del COVID. Y aquí con esta presentación les reafirmo, quiero que quede escrito para efectos futuros, de la necesidad de afinar el concepto juez de director del proceso, juez administrador del proceso, juez gerente del proceso y juez líder de una comunidad. Entonces, el juez administrador del proceso, dice en la parte de abajo, analiza, da oportunidad para participar, define la mejor práctica, hace un plan de mejora pensando en el usuario. Entonces, lo que ha venido el Consejo Superior insistiendo para todos los despachos judiciales, y eso lo ve uno como lejano, como inútil, es que se deben hacer reuniones de trabajo periódicas, no digo la periodicidad, sino en el sentido de que cada vez que se necesite un cambio hay que hacer la reunión, pero no cada año. Yo diría que máximo una reunión cada 3 meses para planear la labor judicial. Y en estas discusiones que se den hacia adentro de los despachos judiciales, debe elaborarse un documento que establezca las mejoras prácticas y las mejoras prácticas que deben ser cambiadas paulatinamente. Entonces debemos acostumbrarnos al cambio permanente, porque si tenemos una mejor práctica, toda mejor práctica es susceptible de ser mejor cada vez. Eso es la gestión del cambio. Obviamente, no necesito reiterarlo, es que las prácticas que no den resultado hay que abandonarlas o modificarlas totalmente. Con lo cual estoy diciendo que las reuniones de trabajo democráticas, sin presencia del susto y el miedo y la incomodidad de escuchar a un líder autoritario,
y que permita la participación de todos en las decisiones, nos va a permitir construir un mejor país. Ya más adelante explico por qué estamos pensando en un mejor país. Y es esta la presentación que quiero explicarles. Desde Darwin se vino descubriendo, inclusive desde antes, cuando las personas pensaban que las ciencias eran importantes, se vino construyendo la teoría general de los sistemas, TGS, Teoría General de los Sistemas, y consiste en que debe hacerse un proceso de construcción teniendo en cuenta unos inputs, unas entradas, unos elementos de entrada, y los elementos de entrada son los que tomamos de la sociedad, ojalá sin recursos, sino con innovación y con imaginación. No pensemos en que a toda hora tenemos que estar pidiendo recursos. No, los recursos son agotables, escasos y no hay. Entonces toca solucionar los problemas sin dinero, sin recursos, sin ayuda muy de arriba, sino con nuestra propia identidad, con nuestra propia necesidad y con nuestro propio ingenio. Entonces a eso se llama entradas o input. Entonces en las entradas tenemos que valorar a los abogados, las formas de acceso a la justicia, las partes, los peritos, los auxiliares de la justicia, todo eso es parte de la entrada. Y nuestro equipo de trabajo en el proceso, fíjense que ya nos ubicamos dentro de un despacho judicial en un proceso con unas relaciones internas y externas, con un objetivo propio para dar un producto o una salida. Y en ese proceso se hacen interrelaciones y en cuanto las interrelaciones sean más estrechas, más productividad hay y sobra energía, digámoslo así. Ese ahorro de energía que nosotros hacemos es la diferencia que nos hace de otros despachos iguales, o sea, de la misma naturaleza nuestra. Pero nuestras relaciones son mejores, el uso de los elementos materiales son mejores, son más eficientes. Esa es la diferencia. Y por vía de esa diferencia, de esa producción de energía de más, es que los biólogos llegaron a afirmar que el ser humano fue del exceso de energía de las interrelaciones entre las células, entre la naturaleza. Y eso permitió una interacción que nos dio cerebro pensante y tener un reconocimiento de sí mismo, que es lo que nos distingue de los animales. El reconocernos a nosotros mismos es la única diferencia que tenemos con los seres sintientes animales. Entonces, aquí está la clave para sacar adelante un producto que va a beneficiar a la sociedad. Entonces son resultados. Y tal vez ser uno consciente que el producto que uno le da a la sociedad es el mismo producto. Observen mi marcador, mi señalador del computador, cómo este producto sale a la sociedad y nosotros lo volvemos a recoger aquí en la entrada. Lo que quiero decir es lo siguiente, que si nosotros damos un producto de buena calidad a la sociedad, vamos llenando a la sociedad de buena calidad, y cada vez va escaseando el producto de mala calidad. Y así cuando nosotros vayamos a la entrada, lo más probable es que tenemos un producto de buena calidad y vamos a procesarlo y lo convertimos en un producto de una excelente calidad para nuestra sociedad. Entonces nosotros nos alimentamos y tenemos las entradas a nuestro sistema de lo mismo que producimos. De ahí la importancia de la calidad en la gestión documental. Espero que me hayan comprendido esta filosofía. Para mayor ilustración, consulten un libro de Teoría General de los Sistemas aplicado a las ciencias sociales y al derecho de un autor alemán llamado Niklas Luhmann. Muy importante. Bien. El modelo de capacitación de la escuela judicial nos implica que hay que planificar, organizar, dirigir y controlar. Por eso no nos debe molestar que alguien nos controle, que alguien nos dirija, nos corrija, que alguien organice la función genérica y que alguien planifique
y nos coloque metas. Eso no debe molestar a nadie porque hace parte del trabajo en equipo y hay que hacerlo. Definitivamente hay que hacerlo. Sin planeación no conseguimos nada. Esas frases que nosotros degeneramos de la historia, de que lo que no se planea sale mejor, eso no es cierto. Tenemos que ir acostumbrándonos a que las cosas planeadas se hacen con mayor eficiencia, con mayor economía y salen de mejor calidad. Es lo que trato de expresar. El modelo de capacitación de la escuela nos invita a un conjunto de acciones para dirigir, administrar, ejecutar y controlar. De ahí que se necesita de un gerente, de unos recursos, de un diseño de metas, de analizar obstáculos, de crear manuales operativos que nosotros los llamamos manual de funciones, pero en realidad son manuales de operación de la gestión, escritos naturalmente para que quede la trazabilidad de lo que debe hacer cada persona en cada equipo determinado. Estos manuales tienen que ser modificados en cada reunión de trabajo conforme se vaya exigiendo por la función. Bien, les contaba que América Latina está en la crisis de la gestión judicial y que debemos responderle a nuestra sociedad con eficiencia. Y se hizo un estudio muy grande y pareciera que este estudio hubiera incluido a Colombia porque mire los problemas que aparecen y que le exigen al juez planeación, organización, control, capacitación, conocimientos. Solamente menciono los títulos porque como son nuestros, pues no los voy a mencionar mucho. Métodos de trabajo, falta de métodos de trabajo, confusión de actividades, anarquía en la gestión, ausencia de nuevos modelos de gestión judicial, falta de procesamiento de información, capacitación teórica pero no práctica. Entonces fíjense todas las carencias que tenemos. Bien, ya no me quedan sino 5 minutos para expresarles lo siguiente. Couture, nuestro procesalista insignia, estrella de Colombia, de América Latina y de Europa, nos dice lo siguiente. Con el procedimiento, el tiempo es más que oro. Es justicia. Con estas palabras, démosle la bienvenida a ese modelo de capacitación grande, poderoso, que dio ejemplo a América Latina de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Acordémonos del maestro Couture. El tiempo es más que oro. Es justicia. Bien. Y finalizo mi intervención con lo siguiente. Hago una relación de las normas nuevas que han salido por la Presidencia de la República con fuerza de ley, los acuerdos del Consejo Superior para su consulta y está el resumen que me he dado cuenta que a ustedes les da molida buscarlo, entonces ahí se los facilito en el documento. Pero la exposición de esta tarde va referida a lo siguiente. ¿Cómo se organizan los documentos en el proceso electrónico? Ese es lo que nosotros llamamos foliado electrónico. Entonces, conforme a las reglas del Archivo General de la Nación, les voy a cambiar un nombre que no se llama foliación, sino paginación. ¿Por qué paginación? Porque lo electrónico solamente nos va a coger lo que tiene escrito, lo que quiere decir que la cara que no está escrita, pues no va a ser numerada en el proceso electrónico. Por eso la propuesta es de paginar, no foliar, porque foliar es cada hoja y paginar es tomar lo que está escrito y eso es lo que nos va a dar el consecutivo, que eso es lo que llamamos aquí propuesta. En resumido, les estoy haciendo esa propuesta. Ahí están los ejemplos de por qué vamos a llamar paginación y no foliación. Pero el cuadro que nos interesa para hacer el índice electrónico, lo que les decía es que el conocimiento, el facilitador da el conocimiento y el alumno construye. Entonces, ¿qué es lo que los invito a construir? El índice electrónico de los procesos
que es lo que se aprende con la mano. Y en esta tabla están las columnas que exige el acuerdo número 2 y 3 del Archivo General de la Nación para hacer un índice correcto. Entonces está el tipo de documento, la fecha de creación del documento, la fecha de incorporación al expediente. Este es un código hash que todavía no lo tenemos, pero si ustedes quieren bajar un programa que hay de la ONU gratuito que sirve para cualquier plataforma, que se llama multiplataformas, tiene esa cualidad, y con ese se elabora el código hash, que es lo que decimos aquí, valor o huella. Orden del documento en el expediente, ahí entramos a hablar de la paginación. La página inicia el documento, una demanda inicia con la página 1 y termina en la 200, pues iría ahí, en el ejemplo está de 3 páginas. El formato en que se incorporó al expediente, normalmente PDF, el tamaño por gigabytes o teras o lo que sea, y el origen, si nos llegó en papel digitalizado o nosotros lo damos o nos llegó por mensaje de datos. En resumen, esto es lo que tendría que tener el índice. Ya un poco más refinado están las definiciones del acuerdo del Archivo General de la Nación y la referencia al expediente electrónico. Pues bien, el tiempo se me agotó. Les dejo el documento a su disposición y nos seguiremos viendo en la próxima charla. A continuación sigue la doctora Mari Lucero, entonces con ella continuamos para efectos de las preguntas. Para mí ha sido un honor haber compartido con ustedes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Enrique, por su muy didáctica, pragmática disertación acerca de esta temática tan importante y tan vigente en estos tiempos de pandemia, donde el uso de las herramientas tecnológicas son tan indispensables para las labores cotidianas a cargo de la rama judicial. El espacio para las preguntas, doctor Peña. La primera: ¿cuáles son los cambios más importantes que usted ha percibido con el cambio de paradigma de la aplicación de las tecnologías para el conocimiento y el trabajo? Bueno, esencialmente la forma como asumimos el cambio. Si nosotros tenemos una actitud propositiva hacia el cambio, no vamos a sufrir, con lo cual nos exige que nos acerquemos mucho al conocimiento, con lo cual es muy necesario que la Escuela Judicial haga un acompañamiento como el que está haciendo. Por ejemplo, en esta sesión ya tenemos 19.000 personas conectadas, pues es un éxito tremendo. Pero si no fuera así, sufriríamos mucho. Entonces hay que facilitarle al ciudadano, a los servidores judiciales, que los que tengan voluntad de acercarse al conocimiento lo tengan sin costos, fácilmente accesible. Ese es, diría yo, que el cambio más importante en este momento, acceder al conocimiento a título de resumen para la respuesta, querida directora. Doctor Peña, ¿a qué se refiere la teoría general de los sistemas? La teoría general de los sistemas nos enseña a usar lo que tenemos y darle el mayor efecto posible, el mayor beneficio a la sociedad, trabajando en equipo con los elementos que nos da la misma sociedad. La teoría general de los sistemas nos enseña a tomar de la sociedad lo mejor y darle a la sociedad lo mejor, dándole productos, esto es, sentencias y autos de la mejor calidad producidos en una unidad judicial con trabajo en equipo. Eso es lo que nos enseña la teoría general de los sistemas, trayendo el parangón entre lo que son las leyes naturales y trasladarlas a las leyes sociales, demostrado en el libro de Niklas Luhmann. Doctor Peña, ¿y cuál es la utilidad de esa teoría en el trabajo judicial? Prácticamente se lo dije con la primera filmina y aspiro que sea así, y es de que no tengamos los ojos llenos de ojeras y que trabajemos hasta las 2 de la mañana como nos ha tocado a muchos, porque en la medida que ahorremos recursos, en la medida que
que el trabajo sea más eficiente, entonces nosotros vamos a trabajar menos, pero el usuario va a tener igual o mayor satisfacción. Ese plus de energía que da el trabajo en equipo es el que nos facilita a nosotros darle efectiva materialización al derecho de los ciudadanos. La crisis más grande de nuestra justicia está en los tiempos procesales y en que así salga la sentencia, materialmente el ciudadano no le es reconocido su derecho porque no se le afectó su ser positivamente con una sentencia. Entonces lo que nosotros debemos procurar es hacer sentencias acudiendo a la teoría general de los sistemas útiles a la sociedad y útiles al ciudadano que demandó o que se benefició con la sentencia, que sea materialmente posible, que lo sienta en su ser como satisfacción de un derecho. Nuestro agradecimiento especial al doctor Héctor Enrique Peña Salgado por su muy valiosa reflexión sobre cómo la era de la virtualidad, de la sociedad de la información, que llaman ahora con la implementación de las tecnologías de la comunicación, son útiles para el desempeño óptimo y adecuado de nuestras labores y, por supuesto, para el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. Estos cambios, como usted lo ha manifestado hoy en su explicación, han planteado nuevos retos, nuevos desafíos a los que nos vemos abocados todos en el universo jurídico, y por esta razón las implicaciones de un derecho virtual son portentosas para todas las áreas del derecho, y donde nuestros jueces y juezas son ya los llamados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, velando siempre porque los retos que trae la virtualidad no afecten el correcto desarrollo de los procesos de justicia en Colombia. Agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta videoconferencia, así como a los demás actores que de una u otra manera articulan el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del escritor y político Simón Pérez, que dice lo siguiente: en la era digital lo más prudente es atreverse. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.